El hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un actor central en el regreso de la religión a la vida pública en México. Desde antes de la campaña electoral de 2018, López Obrador ha convertido lo religioso en un activo político. Sus continuas incursiones a textos sagrados nos colocan ante un presidente convertido por momentos en un predicador. No solo por las invocaciones bíblicas, sino porque pareciera responder a un llamado divino para salvar la patria. El libro Religión y Política en la 4T analiza en 2 ensayos numerosas interrogantes sobre el aparente regreso de lo religioso al ámbito público. Religión y Política en la 4T es un libro de cerca de 300 páginas, escrito por académicos, investigadores y periodistas, y editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Juan Pablos Editor. Dios les bendiga. En esta ocasión quiero hacer un análisis de nuevo sobre política. Como ya he dicho en otras ocasiones, a mí no le veo interés, o sea, de verdad no le veo interés en hablar de temas que no me apasionan o no me gustan para empezar, ni de temas que no conozco y que no investigo. ¿Por qué? Pues uno termina haciendo a veces el ridículo, ¿no? Si uno se pone a dar opiniones de temas que uno no conoce o que por lo menos ha investigado. Entonces hay temas en los cuales uno se pudiera pasar horas y horas hablando. Política y religión son 2 temas que a veces dicen, no, estos temas no se deben tocar porque puedes causar problemas, ¿no? Política y religión, y a veces hasta de fútbol, ¿no? Hay personas que no saben nada de religión, nada de política, pero cómo pueden entrar en un conflicto por un tema de fútbol, ¿no? Entonces, política y religión en la 4T. Quisiera desglosar este tema porque primero ya se va a acabar el sexenio del presidente actual. Y segundo, cada vez que tengo oportunidad de platicar con un cristiano, a mí no me preocupa el mundo secular, lo que cree acerca de política. Aunque paradójicamente en temas de política a veces el mundo lamentablemente está más informado que el cristiano. Y no lo digo con orgullo, no lo digo con una manera pero de verdad, híjole. La mayoría de los cristianos con los que yo he podido platicar convergemos en el tema de política en el sentido de que estamos a favor del presidente AMLO. La mayoría. Hay sus excepciones, ¿no? Pero digo la mayoría. Y no es como... No me da pena decirlo, que soy pro AMLO. Estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que él... sus ideas en la mayoría. En la mayoría no significa que no tenga nada en contra. Ya he expuesto varios puntos que no estoy a favor. Paradójicamente, esos puntos en los que no estoy a favor son temas que tienen que ver con el catolicismo. Ya voy a hablar más a fondo. Y paradójicamente, los pocos católicos que conozco, y digo pocos en el sentido de que digo, son católicos, ¿no? Tengo una tía que es ultracatólica, o tenía, lo digo tenía porque ya tiene rato que no me habla. Bueno, el caso es, los pocos así que digo, ella es una católica o es un católico que va a misa y que de verdad por lo menos se preocupa, resulta que está en contra del presidente. Y cuando le demuestro pues que él hasta usa estampitas, ahora para meterlos en estas dudas, estas preguntas, pues hay una enorme contradicción en los católicos que están en contra de Andrés Manuel. Pero de la misma manera veo una grave contradicción en los cristianos que están en contra del presidente. Como decía, a mí no me da pena reconocer que soy pro AMLO. Sería un mentiroso y sería muy hipócrita de mi parte decir, como dicen muchos panistas de Hueso Colorado, hasta cambian la cara. No, yo la verdad ni a favor ni en contra. Yo creo en una teocracia que va a ser establecida cuando Cristo venga. Yo no estoy a favor de ni en contra de ninguna persona, ningún partido, pero AMLO, ¿no? Y siempre... Entonces digo, ¿para qué? O sea, de verdad, no debería darnos pena definirnos y decir, ¿sabes qué? Yo soy pro vida y soy panista. Así, te lo aclaro desde el inicio.
Yo no entiendo para qué este juego de palabras, donde yo ya sé que son panistas por su manera, como ya he dicho en otras ocasiones, por su manera de responder, de plantear su mismo pensamiento. Yo sé que son panistas. Ahora sí me refiero a cristianos con los que he platicado. Los pocos cristianos que digo están en contra de Andrés Manuel, porque la mayoría que yo conozco están a favor. Pero sí me causa hasta, ¿cómo decimos?, escozor. La mayoría de a lo mejor muchos cristianos de mi iglesia local no ven este canal, pero por si alguno lo viera, no quisiera que se sintiera atacado, ¿no? Porque yo amo a mis hermanos de mi iglesia local, los amo a todos. Estén a favor o en contra de Andrés Manuel, yo los amo. Pero no puedo evitar reconocer que me causa escozor escucharlos decir las mismas falacias a algunos, las mismas fake news. Platicaba cierto día, no voy a decir dónde ni en qué lugar, ¿verdad? Porque como decía, no quiero que ningún hermano se sienta atacado, pero platicaba con un jovencito, por así decirlo, puedo decir más joven que yo al menos, y él solo, y es que cuando saben que uno sabe, y lo digo entre comillas, a veces pienso que hasta lo hacen para, pues tal vez para sacar plática. El caso es que este hermano me sacaba una fake news acerca de AMLO y me decía, yo no entiendo por qué dices que es cristiano si dijo esto. Y pum, yo como buen apologista, que como digo, antes yo de aventurarme a decir algo, trato de investigar y trato de ser muy cuidadoso en decir la verdad, yo no sé de ese tema, mira, pero esto es, no. Pero yo le derrumbé todos sus argumentos que me quiso dar acerca de fake news de Andrés Manuel. Y no supo qué decir. Ahora yo le digo, no me creas a mí, haz tu propio criterio, investiga de verdad. Y esto ya no se lo dije, pero lo pensé, digo, de verdad el cristiano debe investigar. Una de dos, si no va a investigar, hermano, no hable de política. ¿Ok? Y si va a hablar de política, investigue. Porque entonces le confirmamos a los ateos y a los no creyentes lo que piensan acerca de nosotros, si es que los cristianos somos unos ignorantes. Entonces, establecido esto, por eso digo que es un tema para mí muy importante, y quise usar fracciones de este canal, lo encuentran en canal 11, se llama Sacro y Profano. Este señor lo admiro bastante, al de Sacro y Profano, y van a pensar, seguro porque habla bien de AMLO. No, precisamente por su manera neutra de entrevistar y de hacer análisis. Me encanta la manera que hace. Ha invitado mormones, ha invitado testigos de Jehová, ha invitado personas de la luz del mundo a la Iglesia Católica, ha hecho análisis sobre sectas. Está buenísimo. Si tú no eres creyente, te animo a que veas este canal, no el mío necesariamente, pero este de Sacro y Profano. Y si tú eres creyente también te animo para que te formes un criterio. Justamente yo aquí imprimí la cartilla moral de este presidente, de este sexenio. Les decía a algunos que a esta cartilla lo único que le hacen falta son versículos. Ahorita van a ver más de lo que hablo, hasta aquí algunos han de estar pensando, este hereje ya se volvió como una especie de cristiano amlista, o como lo podría decir, ¿no? Quédate hasta el final, lo voy a tener que hacer en partes, ni siquiera he puesto play al video. Sacro y Profano, vamos a ver el análisis que hacen, y de esta cartilla moral que ya me encantaría hacer un video aparte para explicarte qué es la cartilla moral de este presidente. A 4 años, ¿qué balance podemos hacer de uso de lo religioso en el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la Cuarta T? Veamos qué dicen los autores del libro Religión Política en la Cuarta Transformación. Aquí. Religión Política
de la cuarta transformación. Es un libro que ya agregué a mi lista de deseos. No sé cuándo lo voy a leer. Ya tengo bastantes otros antes de mi lista, ¿no? Antes de esta. Muchos más de teología y de filosofía que de política, pero ahí lo agregué para que no se me vaya a olvidar. No, quiero hacer mi propio análisis de ese libro. En sacro y profano. Ya sea por razones de cálculo político, para atraer a sus movimientos a diversos contingentes de creyentes, ya sea por una verdadera convicción personal acerca de la necesidad de purificar el país, a través de moralizar la vida del país desde el tejido social. Ok. Aquí lo que explica, lo digo porque como estoy distorsionando el audio para no meterme en problemas y que me quiten el video, no sé cuál vaya a ser la calidad del audio y si se escuche como un tipo eco, entonces voy a tener que estar pausando bastante. Si ustedes quieren ver completo el video sobre esto, lo van a encontrar en Canal 11, se llama Sacro y Profano, Política y Religión en la 4T, y entonces ahí lo pueden ver completo, ¿no? Pero aquí la persona que está haciendo esta narración, de esta introducción, dice, ya sea por ganar adeptos para su partido o sea por convicciones realmente convicciones que tenga personales sobre la religión, este gobierno se ha enmarcado o ha sido muy marcada su manera de ¿cómo puedo decirlo? Ni siquiera sé la palabra. Pues de llamar tanto a la religión o usar términos muy cristianos en su gobierno. Se ha caracterizado por eso. Ya sea porque que Andrés Manuel sea un falso y que en verdad él no crea todo esto que dice acerca de moralizar al país y que lo haga solo por engañar y traer adeptos. O la otra es que de verdad él crea esto y que sus convicciones realmente sean genuinas. Lo cierto es que él ha traído este tipo de movimientos, este tipo de cambios. Me recuerda un poco lo van a mencionar más adelante, pero me recuerda un poco a la escuela cristiana donde actualmente están mis niños, que ya no van a estar ahí, ahora vamos a hacer homeschooling, pero actualmente siguen ahí. Entonces, la escuela cristiana, miren cómo es interesante. Tienen 1 o 2 días donde dentro de la currícula está alabanzas y adoración a Dios, donde se le llama una materia, es calificada, que se llama Caminando con Jesús, donde se les habla de Jesús. Para mí como cristiano, el tiempo invertido en eso es poco. O sea, comparado con todo lo que les dan, el tiempo a lo cual se le dedica a hablar de religión y hablar de teología, si lo quieren ver así, hablar de Jesús, es poco. Comparado con las horas de la semana, de lunes a viernes, ese tiempo para nosotros los creyentes es poco. Esta escuela cristiana no tiene restricciones como otras escuelas que uno lo pueden decir es bueno o es malo, no lo sé. Pero otras escuelas cristianas, uno de los requisitos es que seas cristiano, seas padre cristiano y que asistas a una iglesia. Te ponen esos requisitos. Aquí en Tijuana hay una escuela que se llama Puerta Abierta. Son unas iglesias muy, muy herméticas en un sentido bueno, a mi punto de vista. Es decir, hey, no quiero meter en conflictos a nadie, no obligamos a nadie a que se inscriba aquí. Es una escuela privada, pero si tú quieres que tu hijo estudie aquí, y déjenme decirles que esa escuela cristiana, hablando del nivel educativo, es una de las mejores, de las que mejor nivel educativo tienen, pero ponen ese requisito. Debes tener una carta del pastor, una carta de un hermano, una carta para comprobar verdaderamente que eres un creyente. ¿A dónde voy con esto? En la escuela donde están mis niños, es una escuela cristiana que, como decía, les dedican ciertos días para darles alabanza, etcétera, lo que ya mencioné. Pero en esta escuela cristiana no es requisito que los padres sean cristianos ni que los hijos sean cristianos. Muchos padres no creyentes, y esto lo digo porque yo lo he escuchado con los padres que he platicado, dicen, yo no soy creyente, no soy cristiano, no me interesa, pero me gusta o me gustaría que mis hijos les impartieran valores, buenos valores. Fíjense, eso lo dicen ellos, los no creyentes. O dicen, no, es que mi hijo es muy problemático, le gusta andar peleando, lo voy a meter esperando, ¿no? Que con eso ya, y aquí podría desviarme bastante tan solo en esto que estoy diciendo, pero mi punto es,
para los no creyentes que vienen a esta escuela cristiana, dicen, algunos se han quejado y han sacado a sus hijos. Incluso recuerdo una madre de un niño amiguito de uno de mis hijos, católica. Fíjense hasta dónde llega este tipo de frases. Yo realmente la escuché en alguien que me reservo ni siquiera referencias, decir si es familiar, amigo del trabajo, etcétera. Pero dijo, era católico, ¿no? Y su hijo estaba afrontando problemas de drogadicción y dijo, pues porque había lugares donde Rancho Poema hace muchos años, es un rancho en Ensenada, donde a los adictos se les ayuda, pero básicamente, para hacer rápida la historia, dejan su adicción y se convierten en genuinos creyentes, seguidores de Cristo. Y de eso puedo dar fe, porque en el grupo de varones conozco bastantes que han salido de grupos como estos, donde ahora estuvieron en la cárcel, etcétera, adicciones, y ahora son fieles seguidores, dejaron las drogas, dejaron de dedicarse al crimen y ahora son fieles seguidores. Bueno, decía esta persona, pues yo prefiero que mi hijo sea un drogadicto a que sea un protestante. Fíjense qué tremendo. Bueno, en esta escuela de mis hijos, sí es muy, en cuanto a los valores cristianos, ya hablar de la educación sería tema aparte, pero en cuanto a los valores cristianos, sí yo puedo decir que es cristocéntrica en ese sentido. Y esta señora católica me trajo a la memoria esta frase de otra persona que dijo, prefiero que mi hijo sea un drogadicto a que sea protestante. Esta señora católica, fíjense hasta dónde llega la religiosidad. Miren, ella había llevado a su hijo a esa escuela cristiana porque en otras escuelas de paga, estoy hablando de escuelas de paga, a su niño le hacían bullying, lo abusaban psicológicamente los otros niños, lo maltrataban. Decía ella que su hijo no aprendía nada, era retraído. Bueno, lo metió a esta escuela, dejó de sufrir bullying, se sintió amado por los maestros, por sus compañeros, le encantaban las alabanzas. Él le pedía a su mamá, se los digo con tristeza, lo platicábamos mi esposa y yo. Este niño le pedía a su mamá que le leyera la Biblia. A ver, ¿pueden imaginarse qué hizo la madre de este niño? Esta historia no la estoy inventando. Me encantaría poder dar nombres, poner fotografías, poder invitar a estas. Obviamente no lo voy a hacer, no, pero ¿saben qué hizo la mamá de este niño? Sacó a su hijo de la escuela porque dijo que se le estaba convirtiendo en cristiano y que estaba dejando, que iba a pasar con su religión, ¿cómo era posible? Y yo digo, qué ignorancia. Estaba viendo que su hijo era feliz, que su hijo ya no era retraído, que jugaba, que su hijo no se sentía agredido. Dice que todo el día andaba cantando alabanzas el niño. Está hablándote de un niño que ahorita tendrá unos 10 años, 8 años, la verdad. Hace como 2 años que lo sacó de la escuela. Y digo, qué ignorancia. O sea, en pos de una religión, vean lo que hizo, por ejemplo. Y dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué das introducciones tan largas, no? Miren, esa señora, este caso que les hablo, y otros casos de personas que sacaron a sus hijos, decían esto: es que les hablan mucho de religión, es que les meten muchas horas de religión que pudieran ser aprovechadas para la escuela. Y yo en mi mente, ¿sí sabes que allá arriba dice escuela cristiana? Y para estas personas que acostumbran a que leer 2 párrafos de la Biblia ya es mucho. O sea, imagínense, no estamos hablando de un devocional de media hora siquiera, donde a veces tenemos que invertir tiempo en orar, en lectura de la palabra. Bueno, para ellos, 30 minutos de alabanza durante toda la semana. Para ellos, estas personas no creyentes, no voy a decir no creyentes porque ellas se llaman a sí mismos creyentes en Dios, digamos no cristianos evangélicos, por así, o mejor dicho ya, católicos, ¿no? Estos católicos que a veces llevaban a sus hijos ahí, se les hacía mucho.
Para ellos era demasiado. ¿Por qué les hablan tanto los niños? Y para nosotros los creyentes, no era que nos quejáramos, pero para nosotros era, 30 minutos no es nada. 30 minutos es muy poco, pero para ellos, para los que no conocen la palabra, 30 minutos era demasiado. Ellos no podían, ¿cómo puede ser que les den tanta religión? Decían ellos. ¿A dónde voy con este punto? Que a los no creyentes, de hecho, esta gente que se queja de este gobierno no se entera muy bien de lo que pasa, pero AMLO ha tenido problemas internos con personas de su gabinete. Se quejan de que habla mucho de Jesús. Fíjense, se quejan ellos, los no creyentes del gobierno, del presidente, se quejan de que habla mucho de Jesús, de que habla mucho de religión. Y tú y yo, a ver, cristiano imprudente que estás viendo este video, no sé si has visto las mañaneras, no sé si lo has escuchado hablar, es poco comparado con lo que tú y yo hablaríamos de Jesús. Yo creo que si tú y yo estuviéramos en un púlpito así, en una mañanera, usaríamos toda la hora. Ahora yo entiendo, no le estoy pidiendo a este presidente que hable, porque pues es como pedirle a un médico que se la pase hablando de eso, pues tiene su profesión, ¿no? Pero yo lo veo igual con el ejemplo que les acabo de dar. La gente no creyente se queja la gente no creyente, imagínense, se queja de que este presidente es muy religioso y que habla mucho de Jesús. Y yo digo, wow, pues ojalá hablara más, porque para mí es poco comparado con lo que yo quisiera escuchar a un presidente hablar de él. Ahora, jamás en la historia de México ha existido un presidente más cristiano, y ahí tengo mis videos, ¿no? Que se llama AMLO, el presidente más cristiano que ha existido. Ahora, no estoy diciendo con esto que él es teólogo, que es un erudito, que conoce el evangelio, no estoy diciendo eso, pero de todos los que hemos tenido, él es lo que más se aproxima a un creyente. Él es lo que más se aproxima a alguien que habla de Jesús. Ningún otro lo ha hecho. Hasta ahorita, yo he visto, cuando he retado a un católico a debatir sobre temas católicos, lo han aceptado, han venido aquí. De hecho, con un hermano Ismael hemos estado posponiendo por falta de tiempo. Cuando reto a un testigo de Jehová a hablar de temas de testigo de Jehová, aquí vienen. Platicamos. Cuando he retado a un mormón, me aceptó al menos uno de España, y con él no hemos podido por conflicto de horarios. Pero cuando reto a creyentes a hablar, y creyentes que no tengan mi postura, porque van a decir, pues tú quieres hablar con pura gente que piensa igual que tú, no. Cuando yo reto a un creyente a que hablemos del tema del presidente, aquí no he recibido ni una. Y eso me hace pensar varias cosas, ¿no? Puedo yo suponer varias cosas que no quisiera decir aquí, pero digo, ¿por qué el cristiano no debe estar retraído? Tanto si no estás de acuerdo conmigo en cuanto a mis análisis sobre el presidente, está perfecto que tú no estés de acuerdo con el presidente si esa es tu postura. La pregunta es, ¿por qué tenemos temor de defender nuestra postura? Porque le hemos creído la mentira del mundo que nos dice que el cristiano no debe saber de política ni debe opinar de política. Cristiano imprudente, no te dejes engañar por el enemigo. Estamos mandados a hacer luz y sal en este mundo, y para mí es una vergüenza que un presidente esté dando más sal y luz en este mundo que muchos cristianos en posición de autoridad, que están retraídos, temerosos, no dicen soy cristiano, les da vergüenza orar por los alimentos en público. Para mí, hermanos, estas son las piedras hablando. Si tú te callas, las piedras van a hablar. Y para mí es una vergüenza que un presidente que no es teólogo, que no conoce que como tal la teología, tenga más valor para poner su fe y decir soy cristiano. ¿Cuántas veces han tratado de encasillar a Andrés Manuel para hacerlo decir que él es católico? Él dice, no soy católico, soy cristiano. Y eso es lo que le duele al clero romano, que iglesias evangélicas estuvieron repartiendo esta cartilla moral, y lo vamos a ver más adelante. Esto se pone súper interesante porque
vean este video. Voy a adelantar un poco solo para que sea una probadita. Las élites políticas, el hecho es que el presidente... Religión y política. La alianza de un partido que tenía claramente una orientación religiosa muy precisa, que era el Partido Encuentro Social, ¿no? El partido que tenía... Ya vamos a hablar de este partido, el PES, Partido Encuentro Social, un fracaso total. Vamos a explicar por qué también, un supuesto partido evangélico. Hay un esfuerzo que creo que es necesario de ver que la orientación hacia esta temática no es exclusivamente hacia la persona de López Obrador, sino hacia todo el grupo de lo que se han autodenominado entre ellos la Cuarta Transformación. Y conflictos también, porque políticos como los actores religiosos han ido construyendo una agenda similar en cuanto al uso de lo religioso, en cuanto a lo religioso en el espacio público. Pero pues muy interesante, vamos a profundizar más. No, este programa es una bomba. Yo sé que muchos no se han enterado de ese tipo de programas, invierten su tiempo viendo tele, viendo TikTok, viendo La Rosa de Guadalupe, el Cada Quien Su Santo. 100 mexicanos dijeron que se van a enterar de estas cosas, entonces ellos quieren ser llenados con las mismas mentiras de siempre. Cristiano imprudente, te animo, no a que estés de acuerdo conmigo, sino que hagas tu propio criterio y analicemos bien. Este sexenio se va a acabar. De verdad, a mí no me preocupa este sexenio. Creo que está en buenas manos. Hemos estado orando muchos evangélicos por Andrés Manuel. A mí me encantaría que él se aventara otro sexenio. No lo va a hacer, pero a mí sí me preocupa quién viene después. ¿Quién viene después? Esta semana compré el gas sigue bajando, tengo más vacaciones, control de inflación. Entonces, creo que no nos merecemos este gobierno. Nos merecíamos un gobierno autoritario como el que supuestamente dice la oposición estamos viviendo. Pero hasta aquí voy a dejar esta primera introducción. Ni siquiera hemos entrado al tema. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Gracias por escuchar y gracias por compartir.